Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos con una nueva clase de A Vivir con Salud y Movimiento, acompañados por Ana María Salomón. Cuando quieras iniciar tu clase, Ana, acá estamos. Bueno, muchas gracias, Claudia, y bienvenidos a todos a una nueva charla en Zoom. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mi querida profesora? Muy bien, acá andamos. Me alegra, me alegra. Bueno, tenemos la presencia de Marta Castellano, Zulema. Podemos esperar unos segunditos nomás y podemos ya ir iniciando el tema de hoy. Acá hay gente para admitir. Voy a decirte algo, mi estimada Ana María. Sí. Perdón, Ricky, perdón. Ana, yo los ingreso, vos no Listo. te preocupes, ¿sabés? Bueno, gracias. Gracias. Ricky, Me escuchamos. has, con tus interesantes consejos, he modificado mucho mis hábitos alimenticios. No cambiado, he modificado. Bien. Le he dado ciertos toques en ese famoso plato que mostraste el otro día, que yo, por supuesto, me acordaba y que siempre lo tengo en mi mente. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Cuando yo mezclo verduras y colores con otras cosas, se hace algo para mí llevadero, digno de comer, quiere decir, no me voy a abrumar de alimento, y muy sano, muy sano. Entonces, bueno, yo tengo que agradecer porque esos toquecitos, ¿viste? Sí. Esos toquecitos, yo antes comía de pronto un apio entero, me gustaba el apio, y ahora ya, ¿viste? Toques de calabaza, toques de acelga, que de paso me ayudan mucho, ¿no? Así que yo lo tengo que agradecer a tus muy buenos consejos, que me han ayudado mucho y además me gustan, porque es algo nuevo, diferente. Bueno, Ricky, de tus palabras yo tomo entonces lo que hago hincapié en todas las charlas que tenemos, que es la variedad. Vos lo que has descubierto es poder armar variedad entre verduras diferentes, entre distintas preparaciones que por ahí antes no consumías, o alimentos, y todas ellas en menor o mayor grado están aportando justamente el complemento de minerales, vitaminas y fibra que tanto necesitamos, sobre todo cuando haces combinación de colores. Como dijiste ahora, de agregar calabaza, de poner una porción de apio. Esa combinación de colores nos asegura el aporte de minerales y de vitaminas, sobre todo, de todos los grupos que necesitamos. Las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles, y así hacemos esa variedad. Y esa variedad hace que no sea aburrido el comer todos los días, porque a uno le empiezan a aparecer nuevas ideas, nuevas formas de combinar alimentos, y es lo que se busca en todas estas charlas que estamos teniendo, donde siempre, si bien enfocamos la alimentación saludable, vamos a saber que en distintas patologías el objetivo va a ser siempre el mismo. Seleccionando aquellos alimentos que se puede o no se puede o no conviene comer según la patología que se presente, vamos a tener siempre en cuenta la necesidad de que la alimentación siga siendo saludable para todos. Para los que tienen alguna enfermedad que se relaciona con los alimentos, como para que no la tienen. Es decir, que la alimentación tiene que ser completa, variada, no tiene que ser rutinaria, no tiene que utilizar siempre los mismos alimentos, y de esa manera nos aseguramos todos los aportes. Después lo que hacemos es adaptarla a las patologías presentes. Y dicho esto, además de saludar al grupo de personas que están acercándose, hola Marta, hola Graciela, Mercedes, Gloria. Hola Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver si silenciamos los micrófonos para que no se escuchen muchos ruidos de fondo.
Me parece que tu microfonito, Mercedes y Gloria, eso, desactiven el audio, así se escucha eso, el sonido más clarito y podemos ya comenzar. Como venimos diciendo en todas nuestras charlas, tenemos siempre en cuenta el tema de que hay personas que tienen diversas patologías que tienen que ver con la alimentación y otras que no tienen ninguna, que es una buena noticia no tener ninguna patología relacionada con alimentos. Pero a veces no es uno el que las tiene, sino un familiar, un amigo, un vecino, una persona en el entorno donde uno convive o trata diariamente, y tenemos que estar actualizados o por lo menos saber un poco de ciertas enfermedades. Más que nada porque uno, sabiendo un poquito más, ayuda y puede colaborar en las vicisitudes que puede vivir ciertas personas allegadas a uno que sufren alguna enfermedad determinada. La semana pasada hablamos de diabetes, una enfermedad con mucha prevalencia. Pero hoy vamos a hablar de otra patología que igualmente tiene mucha frecuencia y que cada vez es más frecuente en todos los grupos de edades de nuestra población, y que es la enfermedad celíaca. Probablemente hayan escuchado en algún momento que tal o cual persona es celíaco, que X persona venía tratándose por algún inconveniente y malestar general, que ahora los vamos a evaluar, y resultó que en los últimos estudios le diagnostican celiaquía, que es lo mismo que decir enfermedad celíaca. Puede pasar que un nieto o el hijo o el nieto de una amiga o de un amigo, el chiquito viene trayendo ciertos trastornos desde que nació, y en un momento dado, un año, año y medio, 2 años, le diagnostican enfermedad celíaca. Y la pregunta es, ¿sabemos de qué se trata? ¿Sabemos cuáles son los componentes de esta enfermedad? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, aprovechando entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a ver que se habla mucho de esta enfermedad y se sabe poco, porque siempre es como que le pasa a otra persona, o lo escuchamos hablar por ahí. Y si ustedes supieran la cantidad de personas con patología celíaca que tenemos en este momento en el país, se asombraría. Pero vamos a empezar entonces por definir lo que es la enfermedad celíaca. Y la vamos a definir técnicamente, luego vamos a ir viendo detalle por detalle. La enfermedad celíaca es una enfermedad intestinal. Generalmente se le llama enteropatía por una cuestión simplemente de semántica. Enteron es intestino, de ahí viene. Afecta principalmente el intestino delgado, o sea, no es intestinal de todo el intestino, solo del intestino delgado. Y principalmente en niños y en adultos predispuestos genéticamente. A su vez se desencadena por una ingesta o por un consumo de alimentos que contengan gluten. O sea, que el principal inconveniente en esta enfermedad es que aquella persona que tiene la predisposición genética para tener esta enfermedad, al consumir un alimento con gluten, le provoca una serie de trastornos, que los vamos a ir viendo despacito. Primero vamos a tener que decir qué es el gluten. El gluten es una proteína que tiene que ver con ciertos cereales, y que son 4. El trigo, la avena, la cebada y el centeno. De estos componentes, la proteína de cada uno de estos tiene elementos que son los que provocan la reacción. En el trigo está la gliadina,
en la cebada la ordeína, en el centeno la secalina y en la avena la avenina. No importa los nombres técnicos de estos productos. Lo importante es que a partir de estos elementos forman gluten, contienen gluten. El gluten es una gran proteína que en estos 4 cereales tiene el componente importante de hacer la posibilidad de armar una masa y que la masa dé un aspecto esponjoso y con el cual se hacen los panes. Eso sería la base del gluten. Después vamos a ver que el gluten aparece en un montón de alimentos más que no tienen que ser los panes y ahí viene el gran problema. Ahora, ¿qué pasa con el gluten? Para el celíaco, el gluten es sinónimo de veneno. Y yo no quiero alarmar de decir veneno como que la persona se está envenenando, pero sí de que es tóxico. Provoca una reacción, principalmente en el tejido del intestino, que provoca una gran inflamación y un trastorno muy grande de salud que lo vamos a analizar en un ratito. Ahora, ¿cuál es el problema del gluten? ¿Que está solamente en el trigo, la cebada, el centeno y la avena? Sí, es cierto. Solo estos cereales contienen gluten. Entonces, bueno, no como nada con estos cereales y ya está. El problema es que el gluten está en casi todos los alimentos elaborados o productos alimenticios que se pueden encontrar en una góndola, en un supermercado. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un análisis muy exhaustivo de qué alimentos pueden comerse y cuáles no. Vamos a ver que genéticamente hay una reacción autoinmune. Ustedes tienen que haber escuchado por ahí enfermedades autoinmunes. Es cuando el sistema inmunitario toma al gluten y a esa proteína especial que les comenté, gliadina y demás, como un elemento nocivo para el organismo y desencadena una reacción muy importante, lo toma como si fuera un germen, como si fuera una bacteria. Y entonces, ¿qué pasa? Provoca una reacción inflamatoria muy grande que puede producir lesión en el tejido del intestino delgado. Acá ven otra imagen donde se ven, esta es la parte interna del intestino y se ve lo que se llaman las vellosidades o microvellosidades, que esto es lo que amplía la capacidad absortiva de todo el intestino delgado. Ustedes recuerden que si analizamos un poquito los procesos básicos de alimentación, una persona primero consume alimentos, luego pasan al estómago, van a tener un proceso químico de amasado, de batido, de mezclado con los jugos gástricos, una pequeña y previa digestión, y luego pasa al intestino delgado, donde hay muchas enzimas específicas se encargan de digerir cada uno de los macronutrientes. Se digieren los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas a través de varios procesos enzimáticos. Una vez que eso está digerido en las formas más pequeñas, en las partículas más pequeñas, luego tienen que ser absorbidas por estas vellosidades intestinales y a través de esa absorción pasan a la corriente circulatoria y comienza el proceso de circulación y de transporte de todos estos elementos a los distintos órganos, digamos, elaboradores de otros productos, principalmente el hígado. Ahora bien, cuando aparece en una persona predispuesta genéticamente a tener una reacción adversa contra el gluten y contra los componentes del gluten de estos cereales, se produce una reacción inflamatoria en estas pobres vellosidades y las vellosidades se lesionan. Y se lesionan de tal manera que no se permite la absorción de los nutrientes. Y si los nutrientes no son absorbidos, siguen de largo, además de traer
muchísimos trastornos de dolores cólicos, inflamación, diarrea, y se eliminan todos los compuestos mal digeridos y mal absorbidos directamente por materia fecal. El problema es que cuando esto aparece muy solapadamente, de una forma muy inespecífica. Entonces, en las primeras manifestaciones, puede ser que el paciente o la persona piense que comió algo, que fue otra cosa, una comida fuerte, que estuvo que tiene colon irritable, que ya de por sí tiene estos trastornos. Es muy inespecífico, hasta que empieza a haber manifestaciones mayores, empiezan a aparecer los signos del déficit de alimentación. Por la imposibilidad de absorber estos nutrientes, empiezan a haber otras manifestaciones, por lo cual la persona se preocupa. La primera va a ser la pérdida de peso. El paciente no mantiene su peso normal, y si es un niño, no crece, no se desarrolla, se estanca, además de tener esas diarreas crónicas que pueden ser continuas o esporádicas de vez en cuando. Y no solamente no crece, no se desarrolla en el niño y baja de peso en el adulto, sino que empieza a ver los signos de carencia por falta de los nutrientes. Y ahora vamos a ir viendo cuáles son estos principales signos de carencia. Acá vemos una imagen. La anterior era la vellosidad sanita, ¿ven? Acá está la mucosa arriba a la izquierda, normal. Esta es una imagen. Acá abajo es una foto. Esto ya está tomado directamente y además ampliada en intestino sano. Y acá tenemos una imagen de las vellosidades. Ahora, fíjense, cuando esta enfermedad está avanzada, deteriora estas vellosidades, las lesiona, las destruye, las lastima. Entonces vemos acá lo que se forma como denominar la palabra atrofia. Es decir, que las vellosidades involucionan, se van atrofiando, y miren qué diferente la foto de la imagen a la izquierda inferior comparada con la de la foto de la mucosa sana. Miren la mucosa sana y ahora miren cómo está enferma. Esta es otra foto también, real, pero de una mucosa enferma. Esto es lo que no permite que todos los nutrientes se absorban y por lo tanto aparece lo que se llama todas las enfermedades por carencia, por déficit de minerales, por déficit de vitaminas que no se pueden absorber, por déficit de hierro y por los déficits de no poder absorber ni hidratos, ni proteínas, ni grasas. Acá tenemos otra, mucosa normal a la izquierda, mucosa atrofiada a la derecha. Y así vemos cómo se ve el intestino en la parte inferior. Miren la normal a la izquierda, qué sanas que están esas vellosidades. Parecen pequeños filamentos rosados, bien tejido intacto. Y miren lo que pasa cuando está lesionado por la enfermedad, que continuamente ataca las vellosidades, pensando que lo que está consumiendo el paciente son tóxicos, ¿sí? Producen efectos tóxicos, el gluten. Chicos, fíjense que tienen algún micrófono habilitado, por favor, mutéense para no escuchar los ruidos exteriores. ¿Sí? Si no, Claudia, muteamos todos. ¿Quién está hablando? A ver. Bueno, vemos acá otra imagen con el intestino normal a la izquierda. El intestino del celíaco ya no tiene más vellosidades, ya no tiene más las circunvoluciones esponjosas y queda un tejido liso que no sirve para la función que cumple el intestino delgado, que es la absorción de nutrientes. Y en esta imagen vemos chiquitos
con cuadros de desnutrición severos producidos por esta intolerancia crónica. Estos chiquitos son diagnosticados al tiempo de seguir con la enfermedad, ya que muchas veces no hay posibilidad de descubrirlo a tiempo, quizás por falta de tecnología, quizás por falta de acceso a la medicina. Veamos ahora, vemos acá un poquito de epidemiología, es decir, ¿qué es lo que está pasando? A ver, acá. Miren ustedes, la prevalencia de enfermedad celíaca en la Argentina, se calcula que 1 de cada 100 personas es celíaca. Quiere decir que aproximadamente hoy podríamos decir que tenemos entre 400.000 y hasta 500.000 celíacos en Argentina. Quiere decir que estas familias tienen que adaptarse a la nueva forma de comer de las personas celíacas que forman parte o que están integrando ese grupo. Y esto, lo más grave, es la cantidad de gente que no sabe que es celíaco. Igual que pasaba con el diabético, nada más que ahora lo traspolamos a la celiaquía. En nuestro país, por cada celíaco que está diagnosticado, hay 8 que todavía no lo saben, porque no están diagnosticados como celíacos. Están con ciertas intolerancias intestinales, hablan de colon irritable, hablan de patología psicosomática, hablan de que, bueno, en la familia todos somos así. Esto es la punta del iceberg. En la punta del iceberg están los individuos que se diagnosticaron y con los cuales el tratamiento va adelante. Pero todo lo demás del iceberg, todo lo que está debajo y que no se ve, justamente son los no diagnosticados. Es decir, que 1 está diagnosticado y 8 no. Esto no es bueno. Pero bueno, ¿cómo se arregla? Con muchas campañas de educación y con un acceso a la medicina pronta o rápida para hacer los diagnósticos correspondientes y poder diferenciar si tiene o no enfermedad celíaca una persona determinada con ciertos síntomas recurrentes. Hay una predisposición genética, seguro. Generalmente, primero en la familia, hay más de un caso que por supuesto ha sido diagnosticado. Familiares de primer grado son los padres, hermanos e hijos, donde el riesgo es 1 en 10 la posibilidad de tener esta enfermedad. En familiares de segundo grado, tíos, primos y sobrinos, la posibilidad sería 1 en 39. Y fíjense que en los hermanos gemelos el riesgo es 1 de 2. Quiere decir que cada vez se achica más cuanto más es el parentesco, cuanto más cercano es el parentesco. Vamos a ver cuáles son los síntomas. Hay síntomas típicos en los niños, que son el trastorno del desarrollo y crecimiento, chicos de baja estatura, con poco peso o con pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal recurrente, o sea que continuamente, diarrea crónica, atrofia muscular, se pierde masa muscular y a su vez la masa muscular que hay es flácida, no tiene fuerza ni tonismo. El intestino es un intestino irritable y a su vez también hay irritabilidad y cambios en el humor. Son chicos que lloran, que están tristes, que están molestos, que están irritables. Todo esto tiene que darle una pauta de alerta y de alarma a la familia y al pediatra para empezar los controles para diferenciar este diagnóstico de enfermedad celíaca de otras enfermedades que pudieran parecerse. No son iguales, son todas bien diferenciadas.
Y en los adultos, porque ustedes saben que la celiaquía se puede manifestar en la edad adulta, no hace falta que solo sean los niños. Y esto generalmente se debe a que muchas veces, el adulto va transitando su vida de adulto sin tener tantas características como los niños, algunas sí, otras no, y luego con el tiempo cada vez se van poniendo más frecuentes y se van notando más síntomas que llevan sí o sí a nuevas consultas médicas para tratar de diagnosticar en forma definitiva cuál es el problema que lo aqueja. Entonces, el más frecuente es la diarrea crónica, la pérdida de peso, la gran distensión abdominal, el dolor abdominal y, por supuesto, el decaimiento y el malestar general de la persona adulta. En un tiempo determinado, la consulta va a ser indispensable porque el paciente no se va a sentir nada bien y además se va a preocupar. Hay otros síntomas que aparecen, cuadros más no tan frecuentes, pero que hay que tenerlos en cuenta cuando todavía nadie diagnosticó enfermedad celíaca en estos pacientes. Uno es la anemia, las aftas recurrentes, allá arriba tenemos una imagen, arriba a la derecha, la constipación o estreñimiento, la alteración del esmalte dental, la presencia de osteoporosis y osteomalacia, el retraso prepuberal o puberal, los niños o niñas que ya tienen que entrar en edad puberal por la edad, pero eso no pasa, pérdidas de ciertos embarazos, son todos signos que a veces no se los asocia a enfermedad celíaca, pero que si aparecen hay que hacer diagnóstico diferencial. Incluso los embarazos perdidos lleva también a que el obstetra junto con el clínico estudien los casos de enfermedad celíaca. Las aftas frecuentes, tanto en niños como en adultos, también lleva a hacer análisis más específicos e incluso el deterioro o la deformación del esmalte dental también son características que pueden dar a la consulta. La dermatitis en los pacientes, generalmente es un tipo de dermatitis herpetiforme. ¿Qué quiere decir? Que se parece a un herpes. Ustedes habrán visto o habrán escuchado o lo han tenido, lo han sufrido algún herpes. Y siempre decimos lo mismo, cuando nos bajan las defensas, porque estuvo muy nervioso o tenso, porque tiene muchos problemas familiares o en el trabajo, asuntos emocionales sin resolver, y la persona cada 2 por 3 se llena de este tipo de dermatitis que la confunden con un herpes y no es un herpes. El herpes es un virus y acá no hay ningún virus en esta patología. Es otro el tema por el cual aparecen este tipo de dermatitis con estas características. Por eso se llama herpetiforme, porque características parecidas a los herpes, pero no lo son. Muy bien, vamos a ver cómo se diagnostica. Tanto hemos hablado. Entonces, hay específicos laboratorios o pedidos de laboratorio a través de análisis de sangre, buscando esto, anticuerpos antitransglutaminasa. Suena muy difícil la palabra, pero para los especialistas en estas patologías es muy común, y el dosaje de inmunoglobulina A total en suero. Estos datos ya van sirviendo para el médico, para ir viendo. Tenemos valores. Vamos viendo que tenemos un ruido. ¿Quién está ahí haciendo ruido? A ver si lo podemos identificar. No encontramos a nadie, ¿no? Porque por ahí no se dan cuenta del micrófono. Otra forma son las biopsias. Hay distintas biopsias por video gastrosduodenoscopías, como son las de la izquierda, biopsias por aspiración, como son las de la derecha.
Algunas no son nada agresivas ni invasivas, otras es mínimo, se hace una sedación para que el paciente no sufra ninguna molestia, y así es como se logran datos específicos que van a determinar la presencia de estos anticuerpos que determinan que es una patología con una falla inmunológica y que está atacando el tejido del intestino, y eso lo tenemos que frenar. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Alguien lo sabe? No. Bien. Nada más y nada menos que eliminar el gluten de los alimentos de por vida. Fíjense que no es tan difícil, porque es solo eso. Hay que hacer una dieta libre de gluten y a partir de ahí, muy lentamente comienza la mejoría. Entonces, ¿qué alimentos contienen gluten? Hay algunos, acá los dividimos utilizando un semáforo. El color rojo para los que tienen gluten seguro, y esos hay que eliminarlos sí o sí. El color amarillo para aquellos que son dudosos y que pueden contener gluten, y hay que leer muy bien los rótulos y hay que ver muy bien el seguimiento de esos alimentos. Y los verdes, que son los libres de gluten y que no tenemos ningún problema, comamos tranquilos. Y fíjense los libres de gluten, qué sencillo que sería si pudiéramos llevar adelante una dieta de este tipo, que tanto hablamos hasta ahora. Fíjense lo que incluye los alimentos libres de gluten. Son los alimentos que la naturaleza nos brinda, porque no tienen ningún tipo de proceso, y los que tienen procesos son básicos. Frutas, verduras, carnes, frutos secos, el arroz, alguna verdura feculenta, podemos agregar choclo, el pescado, los lácteos, la leche, huevos, la miel, el aceite. Fíjense qué alimentos básicos con los que podemos armar una alimentación súper sana y a su vez libre de gluten y que no nos traería absolutamente ningún problema. El tema es que no es tan fácil porque tenemos una gama de alimentos que son los dudosos. Y vamos a semáforo amarillo. Los dudosos, que entran en el grupo de los amarillos, son los que debemos leer los rótulos. Para este tipo de alimentos figura el famoso rotulado nutricional, donde debe estar bien claro, muy bien claro, con el logo, que ya vamos a ver, y con la composición química, de que estos alimentos no tienen gluten. Si no está escrito, no se comen. Si no está escrito, no se comen. Acá tenemos a Fanny. Fanny quiere entrar, está en sala de espera. Se ve que tuvo que retirarse y ahora necesita ser admitida. Si estás, Claudia, le das ingreso. Fíjense acá. Acá dice semáforo rojo. Quiere decir que estos sí tienen gluten. Estos y un montón más que les voy a nombrar. El pan. Cualquier pan común que esté hecho con harinas de trigo, o que tenga arroz, o harina de cebada, o de centeno, o de alguna forma, galletitas derivados de ellos y productos derivados de ellos, no se pueden comer. Fideos comunes no se pueden comer. Pizza común con harina de trigo no se puede comer. Milanesa rebozada con pan rallado, estamos en la misma, no se puede comer. Cerveza. ¿Y por qué cerveza? Y porque la cerveza se hace de la cebada. Y habíamos dicho que la cebada tiene un componente que también es tóxico, como es el caso de la gliadina. Entonces, este tipo de alimentos, más todos los que están figurando en góndola, que dicen posee gluten, no se pueden comer. Pero no se pueden comer nunca, chicos.
Esto tiene que quedar muy claro. El paciente, ¿qué ha sido? Ah, perdón, Fanny es la que hace tantos ruidos. Fanny, ahí está. Silenciamos el micrófono. Semáforo rojo para todos los que tienen gluten. Estos alimentos no es una vez, es de por vida. Porque si en algún momento comemos de estos, miren este, sin querer, comemos de alguno de estos que no sabíamos que tenía gluten, porque no leímos el rótulo, porque no estaba bien envasado, porque le sacaron la etiqueta antes y me olvidé de fijarme, el paciente vuelve a tener una patología de inflamación, dolor, distensión, diarrea y hasta lesiones en su intestino delgado. Entonces, estos pacientes tienen que tener mucho cuidado con los alimentos que consumen para siempre. Entiendan esto, acá no hay permitidos. Recuerden, cuando hablábamos de los permitidos, en el caso del sobrepeso y la obesidad, acá no hay permitidos. Un alimento que se consuma por error y que tenga gluten le va a provocar al paciente una gran descompensación. Por eso hay que volver todo atrás y empezar de cero. Vamos a ver que no es tan fácil comer así. Primero, tenemos un gran problema que es la contaminación cruzada del gluten. La contaminación cruzada quiere decir que los alimentos pueden estar libres de gluten, pero contaminarse en forma cruzada al momento de elaborarlos. Por ejemplo, cuando se utilizan mesadas o utensilios, deben estar muy bien limpios y no tienen que compartirse con ninguna preparación que sea con gluten, porque ahí viene la contaminación. El solo hecho de haber cortado, por ejemplo, milanesas, haberlas empanado, pero no para el celíaco, para el resto de la familia, y con ese tenedor que por ahí tiene un poquito de pan rallado, quiero empanar una milanesa, por ejemplo, con un rebozado de harina de maíz que no tiene gluten, entonces se puede hacer perfectamente un rebozado con harina de maíz, que sería lo que llamamos polenta, pero resulta que el tenedor tenía un poquito de pan rallado que no le dimos la menor importancia y resulta que cuando lo paso a mezclar la milanesa con la harina de maíz, le estoy agregando apenas unas partículas de pan rallado, eso puede ser suficiente para provocarle una descompensación intestinal al paciente. Lo mismo para el aceite. Si voy a hacer una fritura y tengo en mi casa un familiar con gluten, esa fritura no puede ser compartida con otros del grupo familiar que no tienen celiaquía. Por ejemplo, la misma milanesa que cociné, no puedo después cocinarla del paciente con celiaquía, porque le voy a contaminar en la fritura el pan rallado. ¿Entienden? Aceite nuevo y solo para esa fritura, para el celíaco. Fíjense qué hay que hacer, porque esto es un lío, ¿eh? Cocinar en una familia. Te hago una consulta, Ana, y en tal Sí. caso, si podemos hacer al revés, o sea, empezamos con la persona celiaquía y después la hacemos con los familiares. Exacto, Caro. Mirá, Carolina, acá el siguiente punto es eso. Arranquemos primero cocinando para el celíaco. Todo bien limpito, bien separado todo. Una vez que cociné y que armé el plato para el celíaco, después empiezo a preparar para el resto de la familia. Si el resto de la familia se contamina con un poquito de harina de maíz o polenta, no pasa nada. El que no puede es contaminarse el celíaco con un poquito de pan rallado. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en las heladeras y en los freezers. Los alimentos tienen que estar etiquetados, los que son para el celíaco, y a su vez envasados y separados del resto. Porque el solo hecho de estar cerca uno de otro, puede haber algún elemento que se contamine y que se adhiera.
Entonces, siempre que tengamos alguna duda, envolvemos y envasamos todo lo que es para el celíaco. Lo ideal son las bolsitas para las tipo Ziploc o papel aluminio bien cerrado y sin fisuras. Y si vamos a cocinar a la parrilla, que la idea es que todos coman a la vez, como la parrilla es grande, separamos una parte bien distante para el celíaco, se cocina ahí todo muy bien separado, y para el otro lado el resto de la familia. Eso es básico. No podemos descuidar el tema de la contaminación, porque si no vamos a tener a nuestro pobre familiar cada 2 por 3 con una recaída, y cada vez que hay una recaída es todo un trastorno físico, un malestar muy grande, pérdida de peso, días de ausentismo al colegio o al trabajo y un malestar emocional del paciente que a nadie se lo deseo, porque realmente es muy, muy molesto. Vamos a ver que un paciente, una vez que ya está diagnosticado, empezamos a ver la dieta libre de gluten. Arrancamos. Lo primero va a haber una mejoría clínica. Dentro de las 2 semanas de inicio, los primeros 15 días, el paciente empieza a mejorar. Siguiente, entre los 6 y los 12 meses, el paciente empieza a tener valores de laboratorio ya normales con respecto a los anticuerpos. Los anticuerpos empiezan a bajar. Eso es un gran motivo de alegría para el médico tratante, para el celíaco y para la familia del celíaco. Muchas veces los trastornos pueden durar hasta 30 meses hasta que esté normalizado. Y después, tercero, entre ese plazo, en los niños, aproximadamente 2 años, se normalizan las vellosidades. Por eso estos chicos siempre van a ser un poco más chiquitos y un poco más menuditos que el resto de grupo estándar de la misma edad. Y en los adultos es mucho más lenta la normalización de las vellosidades y muchas veces ni siquiera se llega al 100% de la recuperación. ¿Por qué? Porque ya tenemos un adulto que ya tiene muchos años, esas vellosidades, hay un paso del tiempo que hace que la recuperación sea mucho más lenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prevenir. Esto se tiene que arrancar de chiquitos, y de los grandes, cuando se empiecen a ver todas estas manifestaciones que yo les conté, inmediatamente ir haciendo los estudios para diferenciar la patología de otras patologías parecidas. La dieta libre de gluten es difícil porque casi todo tiene gluten. Entonces, primero, leer el rótulo de alimentos. Leer que diga que es apto para celíaco, que diga que es sin gluten, que se lea bien. Nada que nosotros veamos más o menos no lo vamos a tomar si no estamos seguros. Si no llevamos los lentes al supermercado y somos celíacos y no leemos bien el rótulo, entonces no llevamos el producto, porque es dudoso. Brasil ya tiene una ley y Argentina también tiene una ley. Ahora vamos a hablar. Problemas para cumplirla, la otra es lo caro. Los productos sin gluten son caros. Los productos con gluten, o sea, los comunes, tienen una relación más barata. Fíjense, un paquete de fideos estándar puede estar en un promedio de 100, 120, 150 pesos, contra 340 o 400 pesos uno sin gluten. Pero salió la ley, ya vamos a hablar. Hay asociaciones que cuidan a estas personas. ACELA, Asistencia al Celíaco Argentino, y ACA, Asociación Celíaca Argentina, tienen logos. Uno tiene el logo que aclara sin gluten y el otro tiene el logo que aclara sin TAC. Sin TAC es sin trigo, avena, cebada y centeno. Son las iniciales. Antiguamente teníamos libritos y manuales que se actualizaban todos los años con todos los listados de los alimentos aptos para celíacos, en base al estudio de la composición química de los celíacos. Hoy tenemos estos listados directamente en Internet. Estas asociaciones que les nombro son las que están a cargo del control y del seguimiento de todos los alimentos que van apareciendo en góndola
y revisando que tengan el rótulo y que digan bien claro cuáles son los aptos y cuáles son los no aptos. Y por último, hay muchas patologías que si no se la trata, sobre todo en el adulto, pueden traer enfermedades mayores. Podemos hablar de ciertos cánceres de intestino delgado, o de boca, faringe o esófago, o enfermedades refractarias, que son dietas exentas de gluten y que igual dan la enfermedad celíaca, una yeyuno ileitis ulcerosa, esto sería que ya sale de yeyuno, pasa a ilion y forma úlceras. Entonces, no es broma, hay que atenderse, es muy fácil tratarse, solamente sacar el gluten, que es el que trae los problemas, y recuerden que tenemos la ley. Esta ley que ha salido en el año 2009, es la ley 26.588, que comenzó a promulgarse a partir de diciembre del 2009. Si quieren buscarla, en internet la van a encontrar. Ayuda y está dirigida a concientizar sobre esta enfermedad a la población. Tiene que ser estudiada en todos los ámbitos, tanto públicos como en privado. Tienen que favorecer, la ley favorece los estudios de diagnóstico y tratamiento, asegura la provisión de premezclas y harinas libres de gluten. Esto está muy bueno, porque incluso en el gobierno de la ciudad y en el resto de las provincias hay como una especie de coseguro o de subsidio o de pequeña ayuda económica para que los familiares o pacientes que tienen esta patología puedan adquirir estas premezclas y harinas libres de gluten para poder realizar sus propios panes, sus galletitas, sus pizzas, sus masas caseras, sin necesidad de pagar tanto por el alimento listo, ya elaborado, libre de gluten, que vale 5 veces más que el común. Y la otra es que la ley obliga a que todas las empresas alimenticias tienen que tener rotulado, si es que es libre de gluten, tiene que figurar bien grande en la etiqueta y además tiene que figurar el logo que les mostré antes de cualquiera de las dos asociaciones. Con todos estos elementos, la vida del celíaco ha mejorado bastante. Tiene más acceso incluso a la salud pública para sus estudios. Eso es muy bueno, es muy bueno. Y tiene también la posibilidad de atenderse y de obtener estas premezclas para que puedan ser parte de su alimentación diaria sin tanto sufrimiento. Bueno, he llegado al final de esta charla. Espero que haya sido de ayuda para todos ustedes o quienes puedan. Si alguno más quiere alguna consulta en especial, saben que yo siempre dejo mi mail, si no, se los voy a escribir por chat y podemos darles más información si es que la necesitan. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes que los despida, chicos? Decime tu mail, Ana, si yo se los escribo en el chat, por favor. salomon.anamaria@yahoo.com. Muy buena la clase. Muy bien. @yahoo, perdón. .com.ar. Muchas gracias. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, chicos. Muy instructiva, fundamentalmente. Es muy importante saber sobre esta enfermedad y aquellos que les interese estos temas, coméntenlo entre su entorno, pásenle las clases, todas estas clases están subidas a YouTube para que puedan tener acceso en cualquier momento, quedan grabadas y por supuesto los espero la semana que viene. Muchísimas gracias y buena semana para todos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, profesora. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos, que estén bien. Buen fin de semana. Igualmente.